¡Juntos resistiremos! ¡Por la alianza! Café con WoW. Venga, vamos con la última parte, ¿vale? Que es que ¿qué pasaría si, no? Sí. Te voy a escoger una al azar y me la voy a mirar así porque ¿sabes lo que pasa? Que como tú eres heavy, tío, creo que te va mucho el tema también de los zombies y todo esto, que te tiene que molar, seguro. Ahora me dices, no me gusta una mierda Stein, pero a mí me gustan. Entonces, como a mí me gustan, yo qué sé, digo, igual le gusta a él también. Los zombies, los vampiros, todo este rollo supongo que te va un poco, ¿no? Sobre todo el tema de películas, creo, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, la estética oscura siempre me ha gustado, ¿no? Pero luego verlos comer carne no te gusta mucho, ¿no? No, de hecho, los no muertos es la raza que menos me gusta del WoW, curiosamente. Todo el mundo se piensa que como soy heavy, el no muerto me flipa. Todo lo contrario, es la raza que más me gusta matar. O sea... Sí, bueno, pero por ejemplo, ¿series como Walking Dead te moló? Sí, por supuesto. Pues ahí, Sí. ahí es donde voy yo. Hablamos de cine, hablamos de clásicos. Hablamos La Noche de los Muertos Vivientes, Walking Dead, yo qué sé, tío. Estamos Muertos, seguro que la has visto también, la coreana, que es buenísima. No te pienses que soy muy cinéfilo, ¿eh? No, me he visto películas muy específicas. ¿Quieres sobre todo clásicas. confías en mí? Sí. Por lo que te estoy diciendo, mírate la de Estamos Muertos. ¿Tienes Netflix? Estamos muertos. Sí. Míratela, coreana. Te vas a flipar en colores. Míratela con tu chica. Os va a encantar, tío. De hecho, es que a ella le gusta mucho todo lo que sea ahí de Asia, tal. O sea que. Le mola, ¿no? Pues vas a flipar, tío. Te lo juro, de las mejores que he visto. Incluso mírate la de Yu Yu Hakusho. Que Yu Yu Hakusho es de un manga y tal, que le hicieron también coreana. Y es increíblemente buena, tío. Los combates son súper guapos, súper powers, tío. Molan mucho, súper. Espadas grandes, tío, que te molan mucho. Tiene espadotes grandes, rollo Cloud, tío, de Final Fantasy. Mola mucho, tío. Yo soy mucho de los juegos de MMORPG y soy muy fan como tú, de espada grande. Me flipan, tío. De hecho, mi paladín ahora, si lo vieras, tiene una espada increíblemente guapa, tío. Súper grande. Es una pasada. Vale. Pues mira, te voy a hacer la primera, ¿vale? Te voy a hacer la primera, quiero que me cuentes una historia. Y es... ¿qué pasaría si Arthas hubiera resistido tomar Frostmourne? ¡Buah! Pues habría varias opciones. A lo mejor sin el poder de la Frostmourne directamente no hubiese podido combatir contra... Por cierto, no sé si podemos cortar y que es que igual se ha oído... ¿El perro? Sí. Sí, se escucha un poco. ¿Qué Por pasa? eso digo, antes de ¿Qué nada pasa? voy a ver ¿Quieres salir a la calle o qué? No, si no es mío, es que como estoy aquí justo al lado de la ventana que da a la calle, pues se escuchan cosas y tal, y pues por si acaso te lo he dicho. Bueno, mejor que se escuche un perro que no se escuche uno. ¡hijo de puta! Que también, ¿eh? Bueno, que está bien, pero eso está bien en un podcast, ¿no? Que se escuche, hostia, mira lo que ha pasado, tío. Entonces inventamos un poco. Claro. Es que un vecino la tiró la basura, ¿no? Desde el quinto. No, y más cosas surrealistas que han pasado por aquí, pero bueno. Bueno, te formulo de nuevo la pregunta, ¿vale? ¿Qué pasaría si Arthas hubiera resistido al tomar la espada Frostmourne? Bueno, pues habría dos opciones. A lo mejor directamente, sin el poder de la Frostmourne, pues no hubiese podido haber hecho nada. Y al final los demonios, la plaga y tal, hubiesen conseguido su propósito y hubiesen conquistado pues todo el mundo. O a lo mejor, pues, si hubiese obtenido el poder de la Frostmourne sin necesidad de estar corrompido y de transformarse al final en el rey exánime, con ese arma, pues probablemente hubiese conquistado él todo el mundo. E incluso me imagino que por el ego que tenía y la facilidad que tuvo de corromperse y de ser tan como testarudo, encima siendo joven, que se dejaba llevar mucho por los sentimientos y tal, igual incluso también él mismo se hubiese transformado en un tirano sin necesidad de ser el rey exánime, quién sabe, y hubiese doblegado a tanto a los humanos como los orcos, etcétera, y también hubiese transformado el reino en algo que pues, a lo mejor no tenía que ver con los no muertos, pero sí con una dictadura. Entonces, no sé, caben dos posibilidades.
pero desde luego lo que es el inicio de la plaga, lo mires por donde lo mires, yo creo que siempre acaba teniendo algo malo. Creo que no hay como una escapatoria. ¿Y la segunda opción? La segunda opción, a lo mejor, como te digo, todo se hubiese solucionado porque con el poder de ese arma, pues hubiese podido doblegar a todos sus enemigos, ya sean no muertos, ya sean orcos, Illidan, en algún caso de que, pues, cuando lo despertaran fuese a por él, por tema de poder, por tema de ego. Pero también generaría muchos problemas. Porque como te digo, podría acabar siendo él mismo con ese poder un dictador. Porque era joven, se dejaba guiar por los sentimientos, no lo controlaba. Y también hubiese podido evocar muchos problemas. Además, yo creo que con el tema de otros reinos como los elfos, etcétera, hubiese habido mucho conflicto. A lo mejor no hubiese acabado matando a Sylvanas porque estaba ido de la olla y quería la fuente del sol y tal. A lo mejor lo hubiese acabado matando pues porque simplemente también quería conquistar ese territorio, porque se le fue la olla de tanto poder. Luis San, gracias. Te espero en más pocas. Lo mismo digo, tío, ya sabes que me puedes decir cuando quieras, cuando volver, tal. Yo mientras tenga tiempo estoy súper encantado de poder echarte un cable y me lo paso súper bien y bueno, me ha gustado muchísimo, tío. Me alegro mucho.